quemado igual ya, pero se sigue siendo No, Marco, espere, controversial. ahora, ¿Qué? espere. Todo lo que está diciendo, repítalo, así ya lo grabamos, porque queda Bueno, lindo. ponga. Usted es músico, Ponga el bar, ustedes vamos. son músicos. Con otros no lo hago, con ustedes que les gusta, tiene que ser muy precisa la introducción. Vamos, a O ver, sea, vamos. para ustedes tiene que ser esa cosa de sí, porque están con el tiempo, el 1, 2, 3, ya me tienen repodrido. Aprendan a contar hasta 4. No, esperá, si es 4/4, contamos hasta 4. Nah, siempre están. 1, O 2, no 3, sé, y 9 se cuartos, miran. contamos hasta 1, 2, 9. 3. Yo de chico decía, ¿por qué no vamos un poquito más? Hagan el esfuerzo. En su clase, Marcos, Vamos. si quiere compartir algo, lo voy a Sí, poner. ahí comparto el power. Espere. Coanfitrión. Mire, una cosa Vamos, increíble. estamos, perfecto. Sí, yo lo interrumpo cuando no entiendo. Ok. O cuando quiero Eh, aclarar. bueno, elegí, O bueno, cuando el se tema... parezca a Jack en el Titanic. No me voy a hundir, ¿Sí? quédese tranquilo que floto. Nado. Jack Bueno, dijo lo mismo. el tema que elegí es el tema me pareció bastante copado porque estudiarlo un poco en profundidad, que es, bueno, algo controversial de este tiempo y que más que de los últimos por lo menos 3 años viene siendo, o 4 años, viene siendo algo que todos estamos cansados de escuchar, que es el tema del aborto. Entonces, bueno, me pareció bastante interesante tratar de dividirlo en distintas partes. Bueno, yo lo dividí desde el punto de vista, por así decir, ético. Traté de no ponerme en una posición de decir, bueno, está bien o está mal, sino ir un poquito más desde otra visión más arriba. Lo dividí en un tema ético, un tema histórico, porque encontré que ya desde los antiguos, los egipcios, ya había tanto aborto como anticonceptivos hechos, y eso me pareció interesante. Los mismos filósofos griegos, Sócrates, Platón, Aristóteles, hacen hincapié en lo que es el tema ético en el aborto. Entonces, bueno, me pareció copado el hecho de dividir el tema en esas 3 temáticas, de decir, bueno, desde el punto de vista ético, lo actual, lo histórico, lo legal, ¿no? Entonces, bueno, empezar a verlo desde ahí. Espero que estoy tratando de compartir el power y no me deja, no sé por qué. Bueno, para arrancar, bueno, encontré en el pueblo egipcio, en el antiguo Egipto, ya se conocían métodos anticonceptivos. Voy a arrancar un poco por ese lado y después me meto más con el aborto, pero me pareció copado también mencionar eso. Había métodos anticonceptivos y también después se encontraron mediante hierbas, mediante algunas cosas que consumían que eran tóxicas, por así decir. El tema del aborto, ya existían un montón de métodos para lograrlo. Uno de ponerle anticonceptivos que me pareció muy chocante leerlo, que la verdad yo no tenía idea, que era algo que ya se venía practicando de hace miles de años, es el hecho de que ellos trabajaban el anticonceptivo con excremento de cocodrilo. Sí, esto es así, posta. Usaban excremento de cocodrilo como anticonceptivo mezclado con leche cortada. Esto lo saqué de varias páginas, no de una. No me voy a enfocar en eso porque si no la clase se desvirtúa bastante, ¿no? Pero el hecho es que es interesante ver cómo a lo largo de la historia fueron un montón de cosas que fueron sucediendo. Nosotros hoy lo tenemos como un tema de decir, bueno, es un derecho del feminismo, que la mujer tiene el derecho de elegir sobre su cuerpo, que esto, que lo otro, pero es algo que viene hace un montón. Encontré que, por ejemplo, en la antigua Roma, el hecho del aborto era visto como algo normal. De hecho, no había una barrera de decir no puedes hacerlo o sí puedes, sino que era algo normal. ¿Querés abortar? Bueno, entonces Sócrates decía que eso es potestad de la mujer y que no se podía meter el hombre o nadie que no fuera, que no tuviera la capacidad de gestar, ¿no? Entonces por eso decía que solamente es un tema que le incumbía a la mujer. Entonces fue interesante ver cómo fui encontrando cosas a lo largo de la historia y desde el punto de vista legal me centré más en lo argentino, en lo que es la Constitución argentina, donde, bueno, está claro que nosotros sabemos que en la Constitución el aborto está permitido en caso de que fuera por violación o también en caso de que quede embarazada una mujer que no pueda
o no tenga una capacidad mental, ¿no? En el derecho, en la ley dice persona idiota o incapaz, o una cosa así decía. Sí, hay que recordar que es una ley antigua. Antigua, eso iba a decir, sí. Esto es una Sí. ley de hace mucho, por eso es algo que se está teniendo hoy en día en tela de juicio. El tema que dice idiota, que a nosotros nos puede parecer Eso iba a ofensivo, decir, sí, es un tema de una persona con retrasos o con claro. la capacidad, lo que llamaríamos nosotros capacidad diferente, ¿sí? Ujú, Entonces, que no sí, sería incapaz. propio de ser madre. Ujú, Es decir, entonces si cuando dicen que el aborto no está en la Constitución o no está en las leyes, es una cuestión que no es tan así. Es decir, el aborto está en las leyes, está, claro, sí, sí, sí. está esta excepción. Lo que no está es el hecho de que sea para todos, o sea, que no Claro, sea que no sea, abierto. por así decir, un derecho libre de decir, bueno, tengo ganas, voy y lo hago. O sea, está en Claro, determinados casos. precisamente Sí, termina esto de idiota, que hoy no podríamos claro, aplicarlo porque lo utilizamos como un insulto. sí, claro, ¿Sí? Tendría que ser claro. algo más, Más el, técnico. el término tendría que decir con alguna capacidad diferente o con algún tipo de retraso. Esto se Sí, da en el sí. contexto, recuerden, principio del siglo, eh, muy pocas mujeres o muy pocos casos se detectaban de estos. La violación o alguna situación de esta, o que alguno se aprovechaba, podía facilitar que alguien pidiera el tema del aborto para estos casos como un Ujú, justificativo, ¿sí? claro, sí, sí. Sí, sí, eso iba a explicar un poco más adelante, estaba haciéndolo a modo introductorio, pero sí, sí, básicamente es eso. Estoy tratando de abrir el PowerPoint, pero no me está abriendo y no sé por qué, profe. Así que téngame paciencia, por favor. Yo le tengo Eh, paciencia. El Power, yo está para que usted comparta ya, ¿eh? ok, sí, 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 no, no puedo compartir, no sé por qué. Bueno, mientras intento, por lo menos sigo hablando, así no se me va el tiempo. Bueno, con respecto al término de aborto, encontré, bueno, lo que es la definición, proviene del latín de la palabra abortum, y como es abortus, y como es de amplio conocimiento, es la interrupción y finalización prematura del embarazo, ya sea, bueno, voluntario o natural, antes de que el feto pueda o tenga la capacidad de sobrevivir fuera del útero. ¿Sí? Por eso, bueno, también hoy en día está el hecho de decir, bueno, no es un niño, no puede sobrevivir fuera del útero, entonces no es considerado, bueno, un montón de discusiones que en la actualidad también estaban históricamente. Y bueno, busqué más o menos, así de forma resumida, cuáles son los diferentes tipos de aborto, que son el espontáneo, el aborto inducido y está el aborto terapéutico también. Bueno, el espontáneo, como bien dice, es el aborto que no es intencionado, que es la muerte o expulsión no deseada del embrión o feto antes de la semana 204, dice 245 del embarazo. Cuando la pérdida es posterior, o sea, después de esto, ya se habla de lo que es muerte fetal, ¿no? Acá entra el tema en discusión, el tema de que, bueno, si antes de esto no es embrión, o es feto, o es niño, ¿no? Bueno, más o menos, en resumidas palabras, eso es lo que es el aborto espontáneo. Después está lo que tenemos que es el aborto inducido, que es en sí en donde se centra la mayor parte de la discusión que nosotros actualmente estamos habituados a escuchar, porque es algo, como decía al principio, que en los últimos 4 o 5 años es muy repetitivo y es algo también muy controversial, dentro de lo que es la ética cristiana y lo que es la iglesia. Yo he conocido gente cristiana que está a favor del aborto y para nosotros es como chocante el hecho de escuchar a alguien que es de la iglesia o que es del ámbito cristiano decir, bueno, el aborto se tiene que legalizar porque es un derecho, porque esto, porque el otro. Entonces, bueno, por esa razón es como que traté de introducirme al tema desde un punto de vista objetivo y no dándole una connotación de cuáles son, hoy lógicamente yo tengo mi posición, pero traté de no dar una connotación a la presentación que hago. Bueno, el aborto inducido
como se sabe y como venimos escuchando, es la finalización del embarazo mediante la eliminación del embrión o feto antes de que tenga la capacidad de sobrevivir fuera del útero. Esto ya es cuando es algo querido, ¿no? No es como cuando es algo no intencional. Puede tratarse de un aborto terapéutico, que ahora más adelante voy a explicar lo que es, cuando se realiza por razones médicas, o puede ser un aborto de decisión personal, que es acá en donde se centra toda la discusión, en donde gira la discusión principal del tema del aborto legal o no. ¿Qué es el aborto terapéutico? Bien, a ver si puedo compartir, no me deja la máquina, no sé por qué. Bueno, el aborto terapéutico. ¿Lo descargaste? Sí, lo tengo descargado en la máquina, pero queda cargando, no termina de abrir. Entonces cierro, vuelvo a entrar, y no sé por qué. No sé qué será. Mandáselo Bueno, al profe. sí, ahora se lo mando por coso, a ver si lo puedo compartir. El aborto terapéutico, bueno, es la interrupción provocada del desarrollo vital del embrión o feto, pero al que proceden por razones que son sumamente médicas, o como es lo que está determinado en lo legal en lo argentino, que son por motivos de salud de la madre, física o mental, ¿no? Entonces más adelante voy a también ahondar un poco en lo que es esto de física o mental, ya que hay distintas posiciones que claramente demuestran que afecta también psicológicamente el hecho de abortar. Bueno, se encuentra directamente comprometido con dicho embarazo, o en su caso, si la vida de la madre corre riesgo de muerte. También está el aborto indirecto, que es cuando se produce el feto por una intervención médica en que se deben cumplir, o sea, el aborto indirecto es cuando es, por así decir, mala praxis, ¿no? A esto se le denomina... Hola. Marcos. Parece que quedó colgado Marcos. Tiene problemas de internet. Profe, Ahí. Sí, la clase que viene nos conectamos. sí, seguimos. Bueno, Ahí Marcos decía algo que es interesante y yo quiero remarcar, ¿no? Tengamos en cuenta que existe el hecho del aborto terapéutico. No todos los abortos son terapéuticos y no todos los abortos no son terapéuticos. La pregunta que surge es, ¿qué pasa cuando una madre ya con hijos, por problemas de salud, embarazo de riesgo, se le aconseja un aborto? ¿Qué posición tomamos? ¿No? Entonces uno ahí tiene que hacer la valoración. Porque hablamos de aborto terapéutico cuando la vida de la madre corre peligro de perderse. Hay otro tipo de aborto terapéutico que tiene que ver cuando el feto va a nacer con, el feto, el bebé, mejor dicho, va a nacer con algún problema de salud grave, ¿no? Que ya se descubre que va a tener, qué sé yo, o muerte cerebral, o no se desarrolló una parte que no lo va a hacer viable para la vida. en esos casos que decida el médico. No, lo que pasa es que los médicos no deciden porque es un problema legal. Ah, Claro, Que, estaba pero bueno, pensando eso, que justo medicina y abogacía son dos profesiones que van con juramento porque tienen un alto grado ético en las decisiones. Entonces, es diferente a ingeniería, que el riesgo es muy alto en ingeniería, pero no tienen que afrontar dilemas éticos como un médico con eutanasia, aborto y demás, y un abogado cuando tiene que, por ejemplo, defender a un asesino. Entonces, en los juramentos ellos tienen cláusulas de eso. Yo no las leí, pero eh, yo tengo una amiga pero en el caso, sí, que es neonatóloga y tristísimo, todos los meses, cada 2 meses le tocan casos que tienen que tomar decisiones y hay todo, tienen que leer por un eso, protocolo, es tremendo, tremendo. claro.
Sí, no, pero Porque además están las... hay una cuestión que uno tiene que entender, que el médico puede, el tema es que el médico puede decidir X cuestión, pero el que decide es el paciente, en el fondo, en estos casos. Sí, el paciente es el que tiene que terminar decidiendo. Sí, lo que uno cuando dice no al aborto, como decimos y estamos de acuerdo y afirmamos, muchas veces perdemos el concepto. Che, mirá, ¿qué decisión tomás si la madre de 4 hijos tiene un embarazo de riesgo? No, profe, pero yo creo que es no al aborto de decisión personal, porque sí, digamos. Lo demás, bueno, cuestiones No, médicas. no siempre es no al aborto personal, es no al aborto. O sea, cuando uno tiene Yo uno, para mí, esto, yo por lo menos no al aborto personal, después los demás casos sabrán los médicos, no sé. uno acá tiene que tener en cuenta un detalle. O sea, la prioridad siempre es la vida, Sí. bajo y vía O sea, viable. la Biblia dice no matarás. Exacto. Entonces, vos no podés Ahora, decidir por vos mismo lo que haces. en un caso médico, en un embarazo ectópico, ahí se tiene que hacer el embarazo ectópico, es muy poco probable que llegue a término, ¿sí? Embarazo ectópico tiene que ver directamente con un embarazo formándose fuera del vientre, ¿sí? Que hay casos, ese embarazo no es probable que... No, en el cuerpo de la mujer, por algún problema, como que no queda el embarazo en el vientre, se va desplazando. Ah, Tenés embarazos que se forman en diferentes lugares, ahí evidentemente uno tiene que ay, no sabía. priorizar la vida de la persona, ¿sí? Sí. En el caso que el feto venga mal o el bebé venga mal con algún problema, uno le da a elegir a los padres. Conozco padres que han decidido que le dijeron, mire, su hijo cuando nazca no va a vivir, va a vivir minutos, no va a tener un proceso de minuto de vida porque no es viable este bebé, por los estudios que se hicieron, y aceptaron eso, creyentes obviamente, aceptaron y el embarazo fue, cuando tuvieron el bebé duró 15 minutos. O sea, 15 minutos de vida, porque no nacía con los órganos formados para hacer sustentable su vida, ¿sí? No podía vivir ni con respirador ni con nada. O sea, iba a ser un caso. Nacía, cuando le cortaban el cordón umbilical, se moría. Ellos decidieron tenerlo, ¿no? Y tuvieron los 15 minutos con el bebé y murió el bebé ahí en la clínica y fue un proceso duro para ellos. En el cielo sigue creciendo. No lo diría la Biblia eso. Bueno, pero hay un montón de testimonios que yo escuché. Hay una película, muchas películas. Y bueno, sí. Sí, yo no voy a discutir teología en la clase de ética, pero en las bases teológicas que yo, por lo menos los textos bíblicos que yo manejo, no diría eso. Sí creo que están en el cielo, pues no manejaría que Están en el siguieran cielo y siguen creciendo. creciendo. Siguen creciendo, sí. Está bien. Ahora, hay muchos casos que nosotros tenemos que entender y pastoralmente tenemos que trabajar. No es lo mismo un aborto terapéutico que un aborto por elección personal. No es lo mismo un aborto espontáneo, ¿no? Porque eso surge también. De hecho, nosotros, en un caso matrimonial, tuvimos 2 abortos espontáneos, uno de 1 mes y medio y otro de 5 meses y medio. ¿Sí?
y que tuvimos que ir a la clínica, que el de 5 meses y medio estaba muerto en la panza de mi esposo una semana. Entonces todo un proceso diferente, el acompañamiento pastoral, todo el proceso es diferente al que hacer. Nosotros como iglesia, más que juzgar a alguien, estamos para acompañar a alguien, que acompañar en las circunstancias que le toca vivir y en las elecciones que le toca vivir a las personas. No estamos para juzgar a nadie. Siempre tenemos que recordar este término para mí, que es bíblico, que dice el Señor Jesucristo, cuando la traen el adulto. ¿Quién puede juzgar una cosa así? ¿Quién puede juzgar eso? Te podría dar nombre, pero como está grabada la clase no puedo dar nombre. Y no sé, esa persona no sé si tiene a Dios directamente, porque no entiendo. Sí, bueno, pero nosotros tenemos que acompañar a la gente. Sí. Si una chica adolescente se manda una macana y queda embarazada y en su apuro decide abortar, también tenemos que acompañar lo que va a suceder con ella. ¿Sí? Profe, perdón, ahí me escribió Marcos que se le cortó la luz. Dice que estaba tratando de conectarse. Ah, perdón. Sí. Por ejemplo, si nosotros tenemos una... ¿Qué ha pasado, no? Imagínense en una iglesia donde son muy conservadores, está mal, y estamos todos de acuerdo, la mayoría, de que no tengan relaciones prematrimoniales, porque si no vas a ser castigada, y la chica comete el pecado de tener relaciones prematrimoniales y queda embarazada. Muchas veces la presión de la iglesia, que tiene que ser santa y pura, la lleva a tapar ese embarazo. ¿Y cómo se lleva a tapar ese embarazo? Con un aborto. Recuerden que hoy hay pastillas abortivas, ¿sí? Que se venden libremente. ¿Sí? Todos conocen a alguien, hay gente que conoce quién aborta. ¿Está bien? O sea, también veamos por qué la gente aborta, hagamos ese análisis. Creo que hay gente que aborta porque se le canta la gana, porque está embebida en pecado, pero hay gente que aborta porque nosotros también la empujamos como sociedad. Sí, esto lo digo con... Yo que ella tengo el bebé me cambio de iglesia, porque una iglesia así, la verdad. Pero hay gente que no lo piensa así, ¿eh? Miren, yo les cuento la historia que me contaron a mí del Liceo Militar de San Martín. Del Liceo Militar de San Martín, ustedes saben que las estudiantes no pueden quedar embarazadas mientras estudian en el liceo. Por todo el sistema. Estaba penado por lo menos hasta en su tiempo. La chica queda embarazada, a los 4 meses decide sacárselo, habla con una compañera, le dice la compañera, fíjate que, ¿cómo se dice? No me lo quiero sacar porque me van a descubrir. Dice, yo tengo un familiar que lo hace, la lleva, se muere la chica en el aborto, deciden tirarlo en un campo e irse. Una circunstancia fue un lío en San Martín importante. O sea, yo no creo que lo hagamos en la iglesia, pero a veces el hecho de comentario decir a nuestras hijas, a los que somos padres, los pastores, si quedas embarazada te reviento. Sabemos que un chiste puede ser un chiste, o puede ser que no, pues le juega a la cabeza a la persona. Tengamos cuidado que hay algunas pautas que nosotros decimos, algunas reglas que decimos, que son complejas después. Sí, también tengamos cuidado lo que dicen, yo no creo en las estadísticas. Cuando los proabortistas te dicen, mueren tantas chicas por aborto, uno tiene que ponerse, si vos multiplicás la cantidad de muertos que hay por año, supuestamente por aborto, no hay país que soporte. O sea, no estaríamos en crecimiento, estaríamos en decrecimiento. O sea, son cifras que no son... Además no es legal el aborto, nadie dice, vengo a abortar. ¿Sí? Pero sí tenemos que tener en cuenta este detalle. Nosotros estamos para pastorear a la gente, ayudar a la gente, acompañar a la gente.
reconocer que está mal, es una realidad, que la persona va a tener que vivir con esa consecuencia, es una realidad, pero el acompañamiento tiene que ser un acompañamiento de amor. Yo te estoy acompañando, yo voy a estar con vos, yo voy a hacer lo posible para que vos sanes tu corazón, te restaures, empieces de nuevo, ¿no? Porque no es tan sencillo el tema del aborto, no es sacarse un bebé. Tampoco digamos lo que dicen muchos grupos evangélicos en diferentes aspectos, ¿no? Que te dicen claramente o rápidamente, sos madre de un bebé muerto, ¿no? Diciendo, la realidad es que puede ser cierto, pero a nadie le gusta que le digan eso. A nadie le gusta que le digan esa realidad así, medio a lo bruto. Bueno, pero es la realidad, te dicen. A mí me he escuchado gente, esa es la realidad y con la realidad no se puede discutir. No, y está bien, con la realidad no se discute. Pero tengan cuidado, que a veces esa realidad, más que acercar a la gente, la aleja y la ataca. Nosotros estamos para acercar el amor de Dios. La consecuencia del pecado es, la va a tener sola, no es necesario que lo recordemos. Miren, yo tengo un libro acá de bioética que habla del aborto, ¿sí? Y estoy buscando, denme un segundo. Sí, habla de... Sí, de la concepción. Dice sobre la enseñanza bíblica, ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento encontramos una normativa moral sobre el aborto que nos sirva para decidir con claridad las complejas situaciones de la vida. En el Antiguo Testamento, en la versión griega de los 70, establece una aproximación entre aborto y homicidio. Este es un pasaje que está en la Escritura, si ustedes lo buscan está, ¿eh? Y generalmente yo lo hago leer, porque enseguida decimos que no aparece en la Biblia aborto, y este pasaje trae a confusión, que se encuentra Éxodo 21, 22. Dice claramente el pasaje, si en una riña los contendientes golpean a una mujer encinta y la hacen abortar, pero sin poner en peligro su vida, se les impondrá la multa que el marido de la mujer exija, que en justicia le corresponda, ¿sí? Si se están peleando dos y hay una mujer encinta y abortara, perdiera el bebé, pero no muere, el marido decide la multa. ¿Está bien? Eso dice el pasaje. Si se pone en peligro la vida de la mujer, esta será la indemnización, vida por vida. A ver, negar este pasaje es un problema. Dios defiende la vida. Pero acá hay una situación extremadamente compleja de analizar en el texto bíblico. Porque el texto bíblico está afirmando, bueno, que el feto o el bebé no es vida por vida. Lo que es vida por vida es mujer. Eso lo dice la Biblia. Eso está en la Biblia, ¿no? Leo quiere decir algo. O quedó pensando, reflexionando. Me acordé, Alberto, de la Sí, reflexión. podés, no te escucho. Me acordé de la reflexión de... Ah, pero eso ya entra en texto poético, que vale más un abortivo que un... ¿Quién es? ¿Eclesiastés o Job era que decía? Sí,
Sí, pero tiene que ver con la poesía. La poesía nosotros no la podemos No, analizar. tiene un sentido metafórico muy, muy cultural, sí, sí. En este caso es Acá estamos hablando de una ley. Sí, 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 sí. Vos podés tener este autor, no, sí, a lo el que me refiero, fraile. rescato que en la cultura estaba la idea de alguien que estaba por existir y no llegó a ver la luz y quedó siempre en la oscuridad. El concepto está a tal punto que se lo pone en un asunto que roza la ética, ¿no? Pero no, era reflexión pensando en textos, ¿viste? Sí, entendemos claramente que los pasajes de la Escritura afirman la defensa de la vida. Sí, eso es un sí, paso. y el hermoso pasaje de cuando se encuentran las primas, que el bebé salta, bueno, en fin. También sabés Sí, que sí. aprovecho la interrupción para compartirles dos cosas que estuve pensando durante los minutos que transcurría, que hablaba Marcos también. Qué lindo, a ver, qué grato es ver en la vida de Jesús todo. Eutanasia, digamos, él está ahí y el padre está esperando y el soldado clava y él dice, bueno, en tus manos encomiendo, pero todo el proceso de muerte, de sacrificio. Entonces vos estás en una cama de un moribundo y es tu papá y decís, el doctor te pregunta, ¿qué querés hacer? Yo, digamos, en toda la situación, ahora estoy orando por una chica joven también con cáncer, pienso en Jesús, ¿viste? Y como decías vos, ¿qué nos enseñó el Señor? Y bueno, él, un tema. Y el otro tema que aprovecho también esta pausa es, lo que confunde mucho es que en un asunto difícil se mezclan varias temáticas. Una cosa es la temática del, como dice Laura, yo no quiero el aborto y punto, ella se declara a favor de la vida, listo. Otra temática es, si te identificás con el sector evangélico y te unís en una lucha social, se llame aborto o se llame otra, si te unís en una lucha de un sector social o no, son dos temas, bueno, pero es lo mismo, no. Una cosa es la de vos creés en la vida y defendés la vida, y otra es qué acciones frente a este asunto que uno todo el tiempo está pensando, levantamos las banderas de colores o no. Me vengo a enterar de una agrupación que yo no la conocía que se llama Abrazando Ángeles, que son chicos cristianos que están fomentando los hogares de acogimiento para bebés que quedan, ¿viste? Y no hablan de aborto, no hablan de nada. Ellos lo que dicen es, hay legislación, hay novedades, hay gente que le está yendo bien. ¿Qué familia está dispuesta a recibir bebé? Y no hablan de otro tema. Y dije, es otra manera de abordar las causas sociales, ¿me entendés? Entonces dije, me ayudó a mí a esclarecer dos temas. Yo también defiendo la vida y sufro por los bebés muertos, pero por otro lado digo, la acción social, la acción política, Yo se creo me que hay hace que que es tener cuidado. otro tema, ¿no? Nosotros hemos perdido el concepto claro de cuál es el propósito de la iglesia en el mundo. El propósito de la iglesia es predicar. Jesús nos mandó a predicar con acciones simbólicas activas. No hacer leyes o hacer política. Cuanto más predico y más el Espíritu del Señor obra en la vida de la gente, más impacto. Es un modelo de transformación social, más que de legislación social. No es de imposición. No podés imponer las cosas. Porque yo estoy totalmente de acuerdo con la vida, defiendo la vida, ¿sí? No acompaño a ningún partido evangélico. O sea, yo me abro, me dice, no, porque vamos. No, pará, este es mi límite. Obviamente yo he ido a las marchas, mis hijos han participado porque han querido, pero yo mi límite es decir, paren un cachito. Cuando esto se transforma en tratar de imponer la ley a otros, que creo yo, la imposición de mi creencia a otro,
yo no lo comparto, porque el Señor no trató de imponer creencias. El Señor lo que trató de hacer, con justa razón, y creo que es la clave, fue predicar, amar. Cuando vino la mujer que había pecado, le dijo el Señor: el que esté limpio de pecado, tira la primera piedra. Mujer, nadie te juzga. Vete, pero no peques más. No le dijo que no había pecado. Pues yo no te voy a tirar piedra. Separó las aguas. Sí. Porque la ley humana, la legislación humana es injusta. En ese pasaje se ve claramente. ¿Por qué se ve claramente? Porque tendrían que haber traído al hombre también. Los dos tenían que ser apedrados. Y trajeron a la mujer. Sí. Cuando yo quiero establecer una ley, humanamente, para cumplir propósitos cristianos, es injusto. Yo recuerdo en Inglaterra cómo trataban a los homosexuales, ¿no? Hay películas que lo relatan. Los medicaban, le daban medicamentos que le destruían la cabeza a la gente, ¿no? Hay una película muy recordada de un matemático que homosexual. Capote. ¿Cómo? Capote. No, Capote. No, es un matemático en la Segunda Guerra Mundial que descubrió el código Enigma, se llama la película. El tipo era homosexual, lo descubren como homosexual y arma todo el mecanismo como una computadora. Sí. Y le daban pastillas que lo hacían. Se termina suicidando el tipo. O sea, ¿por qué trataban así? De hecho, nosotros no estamos para juzgar a la gente, nosotros estamos para predicarle a la gente. Y la parte de la prédica es el amor. No quiere decir aceptación de pecado el amor. Creo que es un error que mal entendemos también. Es decir, Dios te ama. Nadie te juzga, pero vete y no peques más. O sea, el pecado sigue estando mal. ¿Sí? Si nosotros estamos tan preocupados para que la gente no aborte, en vez de pelear por una ley, deberíamos predicar más de Cristo. Deberíamos apuntar a que la gente, en su lógica, cambie su manera de pensar. Mira, yo esto no lo voy a hacer. Nosotros no lo hacemos. Queremos una imposición. Y queremos hacerlo políticamente, que yo creo que es un problema políticamente, porque en política es el sistema del mundo, de la negociación. Alberto, algo así pasaba con lo que esperaban del Mesías, ¿viste? Esperaban un libertador político. Y cuando lo ven crucificado ahí dicen, pero al final, ¿cómo es esto? O sea que en el plan de Dios, Padre, la muerte redentora del Hijo participó el Imperio Romano. O Y sea, los judíos. La autoridad de Roma es la autoridad de Roma. Y Dios dice, bueno, digamos, ¿cómo puede ser que esté en manos de Poncio Pilato? Recordá el pasaje cuando le preguntan si había que pagarle al César. Jesús dice, ¿de quién es la moneda? Anda, al César o del César. Cuando viene el templo, Jesús no iba, participaba muy poco del templo. Estaba fuera del templo, viene y dice, tenés que pagar el impuesto. ¿Tu maestro pagó el impuesto? Jesús le dice a Pedro, andá y pecá. Y sacó 2 monedas. Pagá el mío y el tuyo. O sea, sabía que Pedro no había pagado el impuesto. O sea, él aceptaba, o sea, sí, o era la FIP o era visionario. Él aceptaba ciertas pautas, se sometía, porque parte del cristianismo es jugar con las reglas del juego del mundo. O sea, es fácil reclamar. Yo soy el hijo del rey, así que hago lo que se me encanta la gana. Y eso no es de testimonio. O sea, eso como el hijo del dueño, ¿no? Cuando Claro. vos ves a un hijo de pastor en la iglesia. Claro, digamos, Yo hago lo que quiero porque soy el hijo de pastor. No, flaco, pará, uso uno más. Claro. Es uno más. Sí, Autoridad, será el hijo de Magoya. En la escuela hay una autoridad. Claro.
Vos vas a ser profesor y bueno... Claro, lo que pasa es que el cristianismo, como cuando no nos gusta que nos digan algo, es antibíblico, queremos cambiar las leyes. Ahora, mientras las leyes estaban con nosotros y atacaban a las minorías, jamás decíamos nada, ¿no? Ah, ya está. A ver, la realidad es que una ley no determina lo que es una sociedad cristiana o no. Lo que determina una ley es lo que hacemos nosotros. Sí, la sociedad cristiana es cristiana si nosotros predicamos de Cristo, no si hay una ley. Esto es lo mismo que ir a hacer un piquete y romper la mezquita. ¿No? No, porque son o ir a una secta y prenderle fuego al templo de la secta. Son una secta y están en contra de Dios. Pero él tiene libertad como tengo yo libertad. Y mi libertad es que yo le puedo predicar a él. Jesús nunca mandó a destruir el templo, Jesús nunca mandó a destruir a los paganos. Jesús nunca hizo eso. Jesús planteó claramente qué cosa. Che, yo predico el reino de Dios y su justicia. Prediquen ustedes el reino de Dios y su justicia. Cuando yo predico eso, transformo a la sociedad, aunque haya 553 leyes, nadie las va a cumplir porque vamos a estar en otra cosa. Más allá que yo sigo considerando el aborto mal. Yo no considero el aborto mal porque hay una ley. La considero mal porque atenta a la vida. ¿Y cuál es mi función? Como pastor, profesor, cristiano. Predicar de Cristo. ¿Y predicar a quién? A las personas que pueden abortar, para que entiendan que no lo deben hacer, aunque la ley se los permita. A mí me dijo una vez alguien, si aprueban la ley del aborto, entra el pecado en la Argentina. No, el pecado ya está hace rato, o sea tampoco como la homosexualidad. Bueno, a ver, nadie se hizo más homosexual o menos homosexual por la ley, ¿eh? Sí, yo les quiero anticipar, nunca vi a alguien que me diga, mira, antes era heterosexual, como salió la ley me siento cómodo, voy a ser homosexual. Claro, es diferente, por ejemplo, una persona con vocación, ponele legista, ¿no? De política, ponele que te haces abogado, licenciado en ciencia política, entras en una militancia, seguís con la convicción cristiana, haces un posgrado, un doctorado, investigás un tema, te acercás a una edad, te convocan, ¿viste? Ministro, secretario de salud del municipio, qué sé yo, un día 63 años, 65 años, candidato a legislador, a presidente, y vos vas ganando lugar y entonces vos desde adentro transformás, como quien dice. Es diferente, sí, es otro camino, digamos. Pero ahí hay otra cosa. Yo no creo que tenga que existir partidos cristianos. Sí tiene que haber cristianos en la política. Claro. Que es diferente. El partido es, dudo, de un partido cristiano. Porque ningún cristiano se puede definir como, ningún partido se puede definir como cristiano o no. Porque estamos en política. Salvo que seas un... O sea, tenés cierto... De otra manera, Alberto, no sé si conviene, algo así. No sé si conviene. Bueno, pensá que el Ku Klux Klan en Estados Unidos era cristiano. Mantenía los valores cristianos y tenían algunos temitas de cuidado, ¿no? No estoy diciendo eso, que los partidos cristianos sean eso, pero a veces somos tan... nos vamos a un extremo que podemos generar eso. Ahora, sí creo que tiene que haber cristianos en la política, tipo que sean muy buenos políticos, que se preparen, que estudien y que mantengan los valores cristianos. ¿Sí? Que mantengan ese valor cristiano. Y yo creo que tiene que haber cristiano en la política, como tiene que haber cristiano en el fútbol, en el teatro. Universidades, sobre todo. En la universidad, en todos los aspectos. Sí, que por ser cristiano. ¿Se disfrazaron de Ku Klux Klan? ¿No lo viste? En la marcha, en el banderazo. ¿Qué cosa? Hubo 5 graciosos que se pusieron los cosos del Ku Klux Klan. ¿Viste que hubo banderazo? Creo que fue el domingo. ¿No lo viste el noticiero? Buscalo después. Porque vos lo nombraste recién.
digamos, es gracioso, pero no es muy gracioso, no le veo el chiste. Bueno, estimados hermanos, nos encontraremos la clase que viene. Ya creo que no va a venir Marcos. Me da la sensación. No fue el Titanic, pero se cortó la luz del barco. Estuve cerca, ¿eh? No seré profeta. Pero nomás, ¿eh? Dame 2 días más y saco 2 títulos de profecía. Chicos, nos vemos el martes que viene. Dios los bendiga. Gracias, chau chicos. Chau. Estoy saliendo testimonios, profe. ¿Cómo? Bueno, para la clase de hoy elegí como tema ético el aborto. Estoy haciendo una investigación y voy a dar como un pantallazo general. Primero voy a hacer o dar una definición de qué es el aborto, luego los tipos de abortos que existen, que hay, un poco de la historia de cómo fue evolucionando el aborto o la ley del aborto y en dónde es legal y dónde no es legal, una perspectiva bíblica acerca de lo que dice la Biblia al respecto de esta práctica del aborto y, por último, una resolución pastoral de una situación de una mujer que quiera realizarse este tipo de práctica. Bueno, en primer lugar, ¿qué es el aborto? El aborto, o más bien la palabra aborto, viene del latín abortus y es la interrupción y finalización prematura del embarazo de forma voluntaria o natural, que es hecha antes de que el feto pueda sobrevivir fuera del útero materno, es decir, antes de que nazca ese bebé en la fecha que se estima. También ahí existen distintos tipos de aborto, entre ellos está el aborto espontáneo y el aborto inducido. El aborto espontáneo no es provocado intencionalmente, sino más bien es espontáneo, se da de forma natural y es la muerte no deseada y expulsión de un embrión o feto antes de las semanas 20 o 24 del embarazo. Cuando la pérdida es posterior a estas fechas estimadas, ya se estaría hablando de una muerte fetal. ¿Cuáles son las causas de este tipo de aborto espontáneo? Son variadas. Está desde lo genético o cromosómicos del mismo feto, la exposición a toxinas ambientales, problemas, también pueden ser problemas hormonales de la madre, o por causa de adicciones, el alcoholismo, tabaquismo, drogadicción y todo lo que cuando se produce este aborto espontáneo, todo lo que es expulsado se manda a examinar o analizar para determinar las causas de ese aborto y poder tratarlo y en un futuro poder prevenirlo. También está el aborto inducido. Y dentro del aborto inducido tenemos el aborto terapéutico y la interrupción voluntaria. ¿Qué es el aborto inducido? Es la finalización del embarazo mediante la eliminación de un embrión o feto antes de que pueda sobrevivir fuera del útero materno. Como dije recién, está el aborto terapéutico y el aborto por interrupción voluntaria. El aborto terapéutico es la interrupción voluntaria que se da por razones médicas de salud de la madre, ya sea física o mental, o en las que la madre corre riesgos a morirse. Como por ejemplo, en un accidente, si una mujer que está embarazada tiene un accidente, para salvar la vida de la mujer, los médicos toman la voluntad o la decisión de producirle el aborto porque tienen que elegir entre la vida del bebé o la vida de la madre y siempre tiene prioridad
en casos así, la vida de la madre en primer lugar. Por lo tanto, el aborto terapéutico es voluntario, pero lo deciden los médicos. Y en la interrupción voluntaria del embarazo, en este tipo de aborto inducido, la interrupción voluntaria del embarazo es la que se realiza por voluntad o petición de la mujer que está embarazada. Este tipo de aborto se produce por decisión propia de la mujer embarazada, que fue víctima de un abuso, que fue víctima de una violación, que no quiere tener ese bebé, que no quiere llevar a cabo ese embarazo por voluntad propia, ¿no? Entonces, este tipo de embarazo, o este tipo, perdón, de aborto, el aborto inducido pero interrumpido por voluntad propia, la mujer tiene la potestad o la decisión de decir: yo me hago un aborto inducido, y existen distintos tipos o métodos que se utilizan para este tipo de aborto. Pero a diferencia del terapéutico, el terapéutico es por una situación particular en la que el médico decide hacer el aborto para salvar la vida de la madre, y en la interrupción voluntaria, la madre, como no quiere tener a ese bebé, no quiere seguir con el embarazo, decide interrumpirlo y terminar con el embarazo. Bueno, en cuanto a la historia, podemos ver que la ley que hoy está vigente desde 1921 dice que solo permite abortar en casos de violación o riesgo de vida de la madre. Antiguamente, la realización de los abortos era un método de control de natalidad de la población. Más adelante se prohíbe por la religión, pero no se considera ilegal hasta en el siglo XIX, más o menos aproximadamente, donde sí se prohíbe para proteger la vida de la madre de las intervenciones quirúrgicas, que eran muy arriesgadas y solo eran permitidos el aborto en situaciones especiales donde la madre corría, o específicas donde la madre corría riesgo de morirse. En cuanto al aborto en el mundo, primero se legalizó en Rusia, después en Japón, en países de Europa, y a fines de la década del 60 se extiende por otros países también. En el siguiente mapa podemos ver que en verde están los países en donde sí está permitido el aborto, en rojo donde está prohibido, en naranja y amarillo donde está permitido por motivos específicos. Y en nuestro país solamente está permitido, como dije anteriormente, por motivos de salud, para proteger la vida de la madre. Bueno, en el año 1886 se da el primer código penal donde el aborto es penalizado en todos los casos. En el 1903 se da la primera reforma que establece una primera excepción donde los casos de tentativa de interrupción de embarazo no son punibles. En 1921 se da una segunda reforma del Código Penal donde establece los casos en los que no se debe penar la interrupción del embarazo, que sería cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer, o cuando el embarazo fue fruto de una violación o de un atentado contra el pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. Luego, más tarde, en el año 1968, se da o entra en vigencia el decreto, la ley número 17.567, donde se
permitía que en el caso de violación judicializado y con el consentimiento de un representante legal, la mujer podía practicarse el aborto. Más adelante se va modificando este decreto, se va retrocediendo, se va avanzando, pero en el 2012 la Corte Suprema pronuncia se pronuncia con el fallo conocido como FAL. En sí, este nuevo fallo decía que no es necesario que esté judicializado, que tenga un representante legal para que la mujer se realice el aborto, sino que simplemente era necesaria una declaración jurada que conste de que fue víctima de una violación para poder interrumpir ese embarazo. Tenía que dejar una constancia del delito de que fue víctima esa persona. Y así esta ley o estos cambios de si era legal o si era penado o no el aborto fue modificándose, pero hasta el día de hoy el aborto no es legal en nuestro país, solamente es permitido en situaciones particulares como en casos de violaciones o en casos donde corre riesgo la vida de la mujer. Y en cuanto a la perspectiva bíblica, estuve investigando y estuve buscando versículos referidos a lo que es el tema del aborto y encontré versículos donde podemos ver que Dios valora la vida, donde podemos ver que Dios ama a los niños, donde podemos ver que el matar o derramar sangre inocente es algo que Dios aborrece y que Dios valora la vida, que Él ama y protege a los que son vulnerables. En Salmo 127:3 dice así: un don del Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Podemos ver que los niños son una bendición. En Proverbios 6, 16 al 17, 6 cosas hay que odia al Señor, y 7 son abominación para Él. Y quiero destacar el último que anoté, que dice manos que derraman sangre inocente. Un niño o un ser que está en formación en el vientre materno es un niño separado de la madre, es decir, que tiene otro ADN distinto al de la madre, y al mes de vida, que es lo que tarda una mujer en darse cuenta de que está embarazada, ya su corazón late por sí solo y tiene un ritmo cardíaco distinto al de la madre. Por lo tanto, es alguien separado o distinto de la madre, ¿sí? Algo que Dios odia, que el Señor aborrece, son las manos que derraman sangre inocente, y ese ser que está en gestación dentro del vientre materno es alguien vulnerable y es alguien inocente, y esta práctica va en contra de lo que Dios ama. En Éxodo 20:13 dice que no matarás, y nuevamente esta práctica va en contra de lo que Dios realmente quiere y de lo que Dios ama, que es la vida. En Jeremías 1:5 dice: antes que yo te formara en el seno materno te conocí, y antes que nacieras te consagré, te puse por profeta a las naciones. Acá podemos ver que Dios
nos conoce o conoce a cada persona desde el momento que está en el vientre. Lo conoce, lo consagra, dice, antes que nacieras te consagré y te puse por profeta a las naciones. Dios tiene un plan con cada persona, aún desde que está en el vientre de la madre hasta que crece. Entonces, esta práctica va en contra de la voluntad de Dios y de los planes que Dios tiene con cada ser humano. Por último, una resolución pastoral de un caso de una mujer que quiere tomar la decisión de abortar. Yo, en una situación así, en primer lugar, le hablaría acerca de lo que dice la Biblia, del mandamiento de no matarás, de que no derramarás sangre inocente, del valor que tiene la vida para Dios y de que Dios ama tanto que dio su vida por ella y por ese nuevo ser que está en formación. Porque según la ciencia, la vida comienza desde la concepción y al mes su corazón late por sí solo. Por lo tanto, ese nuevo ser que se está gestando en ella tiene un ADN distinto al suyo y es una nueva vida que depende de ella para desarrollarse. Le haría saber que el llevar a cabo el aborto traerá sus consecuencias psicológicas y que va en contra de lo que Dios ama y que lo que Dios valora, que es la vida. La acompañaría en este proceso y la ayudaría a que pueda concientizarse de que este tipo de prácticas va en contra de lo que Dios ama y que al llevar a cabo esta práctica estamos cortando la voluntad de Dios en una nueva persona que se está formando.